Y bueno, y vamos a darle la bienvenida a nuestra amiga Celi Jacob. Bienvenida, hermosa mañana. Hola, Celi. Buenos días, Como ¿cómo todos estamos? los viernes, para hablar Aquí sobre estamos. los rinconcitos de la ciudad. Exactamente, aquí estamos justamente con ese objetivo. Ahora, en este caso, vamos a hablar de una obra que la verdad no solo favoreció a la ciudad, sino a toda la provincia. Y a toda la región. A toda la región. Sí, exactamente. sí, estamos el túnel hablando subfluvial. Dejamos de ser nuestro isla. querido túnel. Dejamos de ser isla. Exacto, nuestro querido túnel subfluvial, que como bien decían ustedes, favoreció a nuestra provincia y también a toda la región de la Mesopotamia, porque nosotros antes estábamos totalmente aislados Sí. del resto de nuestro país. No teníamos Literal. ninguna conexión vial. Literalmente estábamos entre ríos. Exactamente, muy bien. Solamente por balsa. Exacto, solo por embarcaciones podíamos cruzar a otras provincias hasta que, bueno, comienza a aparecer la idea de la conexión vial, que el primer proyecto surge en el año 1911. Ah, mira, Sí. tardó un montón entonces en concretarse. Exacto, sí, porque se Qué buen presentaron dato ese. varios proyectos Sí. que todos fueron, digamos, rechazados o no se les daba la importancia de esta conexión, ¿no es Imagino cierto? que por esa época habrá sido un puente, no un túnel, ¿no? Eh, En la del hubo- 911, digo. No, hubo proyectos de túnel Ah, ya mirá en vos, aquella época. Ya en esa época, mirá Sí, vos. sí, sí. Y también, obviamente, la idea del túnel. Lo que sucedía era que para poder construir un túnel tenía que estar la obra a cargo del gobierno nacional, Claro. ya que todo el espacio aéreo es jurisdicción justamente del gobierno nacional. Y no nos daban bola. Y no nos daban bolilla. De hecho, hasta el día de hoy se sigue hablando del famoso puente y sigue Sí. sin Siguen sin darnos concretarse. bola, en realidad. Exacto. No hay plata. No, hasta no que- hay plata. No nos quieren desde Urquiza para acá Sí, los porteños. Ajá. Exactamente. Estábamos hablando, bueno, de esto de por qué un túnel y no un puente, ¿no es Sí. cierto? Bueno, resulta que el lecho del río es jurisdicción de las provincias y de ahí surge el hecho de que nosotros tengamos un túnel, porque fue el 15 de junio del año 1960 cuando los gobernadores de Santa Fe y Entre Ríos se ponen de acuerdo y firman el tratado para la construcción de nuestro viaducto, que comienza su construcción en el año 1962. Cambió de nombre el túnel, ¿no? Porque era Antes- la Hernandarias. Ajá, antes se llamaba Hernandarias, en honor a un caudillo criollo que fue el primer caudillo, digamos, en ser gobernador del Río de la Plata, Muy bien, Hernando Celi. Arias de Saavedra. Y en el año 2012 cambia por el nombre de los Los dos gobernadores. los gobernadores, Uranga y exacto, Silvestre Beni. exacto, que impulsaron la obra. Claro. Hace un ratito estábamos viendo imágenes. Sí. Ahí vemos, por ejemplo, imágenes de lo que fue la construcción de los tubos, Sí. ¿sí? Porque para poder construir el Complicadísimo. túnel, exacto, se optó por Ahí está. la prefabricación de tubos en lo que era el dique seco. Esa imagen es tremenda. Amplíala de vuelta, Vir, un poquito, porque fíjense. Perdón. Cerrala, ahí está. Fíjense en el horizonte. El río despoblado, digamos, el del lado de Santa Fe, cero construcción, no se ve nada. Estamos hablando de los 60. Exacto, la década ¿Cómo- del 60. ¿Cómo cambiaron las ciudades, ¿no? En estos años, con todo población, todo virgen, ¿no? Un río y nada más. Esa foto que veíamos recién era justamente uno de los tubos siendo remolcado hacia la costa santafesina, Ajá. que salían desde lo que hoy es el Club Náutico, Claro. en donde está Ahí ubicado el estaba Club dique Náutico. seco. Exacto, ahí se construían los tubos y se iban construyendo. Eso fue obra del hombre, digamos, esa modificación del dique seco ahí en la zona del náutico. Sí, sí, eso Modificó se la costa. construyó, Ujú. digamos, esa parte, ese dique, que era como una especie, digamos, de Ujú. pileta, Exacto. en donde se iban construyendo los tubos en tandas de A4. Después se inundaban para hundirlos, ¿cómo es el tema? Era así, ese dique tenía unas compuertas que se mantenían cerradas durante la construcción de los tubos. Y cuando finalizaba la construcción del tubo, se abría la compuerta y se dejaba entrar el agua del río para que los tubos pudiesen flotar Sí.
y que sean remolcados hasta el lado de Santa Fe y luego colocados debajo del río. Mirá vos, se Con llenaba el buzos. lecho, claro, entonces el tubo flotaba con el aire. Exactamente, tenían unas compuertas en los extremos que hacían que justamente se Tremenda obra de pudiese ingeniería, ¿eh? flotar y luego cuando necesitaban hundirlos las compuertas se sacaban. Claro. Y para poder hundirlo se utilizó la embarcación, la isla flotante, que era una embarcación que contaba de 4 patas y una plataforma. Esa que veíamos hoy, a ver. Hay una imagen de ahí- la... esa Sí, es sí, la sí. famosa isla flotante. La isla flotante lo que hacía era elevar su plataforma Esa. y debajo... Volvé. No, la otra. Esa. Esa, ahí va. Y debajo de esa plataforma era donde se colocaba, digamos, el tubo y luego se hundía y con el trabajo de los buzos tácticos Qué loco. se terminaba, digamos, de generar la unión debajo del río. La verdad, un Impresionante. desafío tremendo. Y para esa la época con menos Sí, sí. tecnología, ¿no? Sí. Y antes de hundir el tubo, lo que hacía era, pasaba previamente una draga que realizaba, digamos, Perfulaba arena. la zanja donde Claro. iba a ser colocado el túnel. Mirá vos. Digamos, donde iba a ser colocado el tubo en realidad, Ujú. y luego ese tubo se tapaba con arena. Ahora con las bajantes, en los últimos años, hace un par de años ya que se viene dando, es que se ve cuando uno navega por la zona la malla que está encima. Las ¿no? mantas, La sí, son, famosa manta, son al lado de Santa mantas, ajá, son mantas, se denominan geotextiles, Ajá. mantas de hormigón, que justamente fueron colocadas luego de que hubo una gran creciente del río Paraná que barrió parte de la arena que cubre el túnel, ¿no es La cierto? del El túnel no está en 82. contacto, exacto, no está en contacto con el agua, sino que tiene 5 metros de arena por encima. Sí. El agua había llevado esa arena, entonces se realizan estas obras para protegerlos, para mantener la arena compactada. Y y y son las no que se se- levante, que no flote. También, sí, de hecho se le colocó peso Claro. debajo para justamente mantenerlo, digamos, ahí estático. Y esas son las mantas que se pueden ver, digamos, cuando tenemos las grandes bajantes, que creo que durante la pandemia Sí, fue la, ajá, Ahora- fue la última. Esto de la construcción del túnel del puente, que hace unos años se reflotó la idea, que hubo incluso un estudio de suelo, un llamado a licitación para lo que es el estudio potencial, que finalmente no sucedió en Sí. 2 gobiernos nacionales ya. Ujú. Esto urge, porque uno entiende que no manejo las estadísticas, pero cada vez son más los autos que pasan, porque Sí. crece el parque automotor, hay mayor cantidad de gente y demás, y bueno, y la vida útil del túnel, y colapsarlo, ¿no? También necesitamos otra vía de comunicación. En Se realidad- entiende que también el puente de Rosario Victoria se incorporó como una vía alternativa. Sí, bueno, pero es como otra para ciudad, guiar, ¿no? y estamos a 70 kilómetros de ahí, Sí. 60 kilómetros. Con respecto a la durabilidad, digamos, del túnel, en realidad, Ujú. digamos, se le realizan las tareas de mantenimiento Sí. y el hecho de las mantas ayuda justamente a que tenga una larga vida útil. Ujú. El tema de la necesidad del puente es más que nada porque a veces suceden cosas dentro del túnel, Claro. se queda un camión, Sí. un accidente o lo que sea, Sí, creo que ayer o y antes de ayer. se quedó un uno, sí, camión, sí. O en Y- épocas turísticas se colapsa, digamos. Y hay gente que trabaja en Santa por Fe o supuesto. santafesinos que vienen. Retrasa todo. Exacto, y te quedas, capaz perdes la jornada laboral Sí, por claro. un corte en el túnel. Entonces, sí o sí, Sí. digamos, es necesaria otra conexión. Otra Lo que sí me alternativa. parece es que, no sé, no he investigado el tema, si hay muchos túneles subfluviales en el mundo, no debe haber Me muchos. parece que son No hay pocos. muchos. Claro, digo, turísticamente no deja de ser un atractivo, ¿no? Sí. Que no Hay gente que fue viene a utilizado nuestra ciudad como a- bandera turística el túnel. No lo suficiente, No. quizás. Pero hay gente que viene a Paraná a conocer el túnel. Y claro. Yo trabajé durante 2 años como guía en el... Ahí está En la el manta, túnel, mirá, que ajá, parece ahí un vemos. gran yacaré. Sí. Eso es- Y nosotros recibíamos, digamos, gente que llegaba, de hecho, escuelas que Sí. llegan de todo Claro, el país a conocer, a la conocer obra el del túnel. Totalmente. Exactamente. Así sí, como te sí. llevan en la primaria al dique de San Roque en Claro, Córdoba, venía a ver el ¿por qué túnel no? acá. Hay Claro. un oyente que aporta un dato, dice, para el túnel es más peligrosa una subida del río por la fuerza del caudal que cuando hay bajante Claro. y que se Sí. vea la manta geotextil, esa que Exactamente. estamos viendo. ahí. Exacto, porque cuando hay bajantes del río, el río está, digamos, quieto, no Exacto. peligra, digamos, el No arrastra movimiento. nada. Exacto. Por ahí peligroso en realidad, de que puede llegar a deteriorar, es cuando por ahí la gente va y se posa, se saca fotos encima. Bueno, eso no se recomienda. No, claro Hay que no, evitarlo, por claramente favor. que no.
Y sí se realizan, digamos, desde el túnel, están las áreas técnicas que se encargan de los mantenimientos y, por ejemplo, de realizar todos los meses un sondeo sobre el túnel para controlar justamente que la arena esté cubriendo lo suficiente el túnel y que esté todo en orden. Celi, 69 se inaugura, perdón. El 13 de diciembre del 13 69. de diciembre. Exacto. Y en el 61 empezó el proyecto, o sea, 8 años más o menos. La construcción empieza en el 62. ¿Cómo? La construcción comienza en 1962. Ah, 7 ¿sí? años, Previamente, obviamente, se hizo el tratado, digamos, la firma del tratado, Sí. el contrato del consorcio y demás, y efectivamente comienzan, si mal no recuerdo, en marzo de 1962, las obras, con lo que fue el dique seco, el obrador y demás. ¿Qué año? El 69, ¿no? La llegada a la luna y el túnel. Y que fue un hecho, digamos, en la ciudad también. Olvídate. Los que lo vivieron cuentan ese primer cruce que hicieron, era como que nadie sabía Sí. hacia dónde estaba yendo. Digamos. Yo recuerdo, ustedes son más chicas, ¿ustedes cruzaron alguna vez en balsa? No, No, en balsa nunca. Era tremendo, porque llegabas en el auto y subías el auto a la balsa. Claro. Entonces ibas ahí arriba de la balsa hasta Santa Fe. Era sí, una experiencia linda. bueno. Linda, pero te imaginas laburar así, esperar que yo cruce la balsa. Sí, ¿no? Y aparte las demoras también que a veces se generaban por la cantidad de gente, por el clima Sí. y demás, también era, digamos, Totalmente. tremendo. Bueno, Celi, Grosa, Celi. Cada vez mejor, Celi. Tremenda. Perdón, que hoy tuvimos menos tiempo. No hay problema, no hay problema. Tiene capacidad de resumen, Celi. Es una grosa. Muchas gracias por